Gálatas 5:1, les invito a colocarse en pie, vamos a leerlo a una voz. Dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de servidumbre. Amén. Puede sentarse. Ahora, ahí desde los puestos, leamos capítulo 21, párrafo 2 de la Confesión de Londres, de 1689, como una referencia histórica de esta doctrina. Dice: solo Dios es el Señor de la conciencia, y la ha hecho libre de las doctrinas y los mandamientos de los hombres que sean en alguna manera contrarios a su palabra o que no estén contenidos en esta. Así que creer tales doctrinas u obedecer tales mandamientos por causa de la conciencia es traicionar la verdadera libertad de conciencia, y exigir una fe implícita y una obediencia ciega y absoluta es destruir la libertad de conciencia y también la razón. Bueno, la enseñanza de esta mañana la titulamos La libertad de conciencia. Es nuestra segunda enseñanza de la miniserie sobre la libertad cristiana y el Día del Señor. En la enseñanza anterior vimos la libertad cristiana. En pocas palabras, es lo que el Dios Trino nos ha dado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nos han hecho libres, de modo que Él la compró a través de la sangre de Cristo, y por esa libertad cristiana el Espíritu Santo también habita en nuestro corazón. Bueno, vimos que esa libertad cristiana implica nuestra libertad de la condenación, de la maldición de la ley, del poder del pecado, del dominio del mundo, ¿cierto? Y que los santos del Antiguo Testamento también la disfrutaron, pero nosotros en el Nuevo Pacto la gozamos de mejor forma, porque incluye ser libres del aspecto ceremonial y civil del Antiguo Testamento. Hoy, como consecuencia de esa libertad cristiana, está la libertad de conciencia. A veces se confunden ambas cosas, pero no. La libertad de conciencia viene de la libertad cristiana. Esta se construye sobre la primera. Y esa libertad de conciencia implica que la persona ya es libre en Cristo. Es decir, nadie que no está en Cristo puede reclamar que es libre en su conciencia. Porque cuando uno dice que uno es libre en la conciencia, está diciendo que ya fue regenerado, que nuestra conciencia fue transformada. Y esa conciencia, esa aspiración de una nueva vida, como diría el apóstol Pedro, solamente es real en aquellos que son hijos de Dios, que han creído en el Señor Jesús, que han sido incluso parte del sacramento del bautismo en el nombre de Cristo. Entonces, esa libertad de conciencia no existe aparte de la libertad cristiana, de la libertad que tenemos en el Evangelio. Particularmente, cuando uno habla de libertad de conciencia, ese concepto hasta se usa en el derecho. Proviene, ya vemos, de la doctrina cristiana y protestante particularmente, pero hasta en el derecho se usa. Por ejemplo, un caso, los jóvenes que no quieren prestar el servicio militar, entonces objetan conciencia, que ellos no usan armas, y bueno, con un pretexto religioso cuando ni siquiera entienden sus razones, ¿no? Pero es un ejemplo de que aún en el mundo se usa ese concepto. Cuando hablamos de libertad de conciencia en el sentido original, teológico, estamos haciendo referencia al campo de acción en que cada creyente puede caminar en su día a día. ¿Sí? Yo les decía que la libertad cristiana lamentablemente se ha reducido como a ese campo de permiso donde uno puede moverse, como me visto, qué puedo hacer en mi pasatiempo, puedo escuchar esa tal música, puedo comer tal cosa siendo cristiano, ¿sí? Y les decía que no está bien reducir la libertad cristiana a eso. Empezando por lo que vamos a ver hoy, la libertad de conciencia es la que tiene que ver con esas áreas. Y esa libertad de conciencia se refiere a que
puedo andar, puedo practicar, puedo comer tal cosa, puedo hacer tal cosa, y ni siquiera la ley de Dios me juzga por eso. ¿Sí? No existe ninguna institución, ni siquiera la propia conciencia de uno o un hermano débil que pueda acusarnos de pecado. ¿Sí? Por decir algo. Bueno, yo aclaro que jamás he bebido, porque llegué al evangelio muy temprano en una tradición que sataniza la bebida. Entonces, ya a esas alturas, beber sería para mí un poco incoherente. Entonces, hablo con esa autoridad moral en el sentido de que entiendo que existe la libertad en Cristo de que un cristiano pudiese, por ejemplo, tomarse una cerveza, por decir algo. Pero entiendo que si lo hiciera y hay un creyente que no entiende eso, sino que lo ve como pecado en sí mismo, entonces yo, por amor a él, que es un cristiano débil de conciencia, prefiero no hacerlo para no ofenderlo. De todas formas, aun si lo hiciera y él se diera cuenta, lo que esté haciendo yo, por ejemplo en el caso este que coloco, el de la bebida de cerveza, no es pecado en sí mismo. Sería pecado si lo hago prácticamente para incitarlo, ofenderlo a él, ¿sí? Pero si no lo estoy haciendo con eso, sino que simplemente en mi libertad de conciencia lo hago, yo no estoy pecando por eso, no estoy desobedeciendo la ley de Dios, no estoy desobedeciendo a la iglesia, no estoy desobedeciendo nada. ¿Me hago entender? Si Cristo nos ha hecho libres, queda la incógnita. ¿A qué cosas estamos sujetos? ¿A cuáles no? Eso trata la libertad de conciencia, es decir, a mí me liga algo, me obliga algo. ¿Qué es lo que me obliga como cristiano? Que me debe hacer diferente. Y a su vez, ¿qué cosas no me deben ligar en mi conciencia? Hay cosas que no me obligan. Ay, no es que es cristiano, ¿y qué tiene que ver? En el mundo se manipula mucho y se usa chantajes contra cristianos con base en eso. ¿Y usted no que es cristiano? ¿Sí? Y lo hacen para cualquier cosa, hasta para abusar, estafar o burlarse del creyente. Y el creyente que no entiende su libertad de conciencia se deja manipular por eso. Entonces la libertad de conciencia me ayuda a mí a entender a qué cosas sí estoy ligado y a cuáles no. Bueno, veremos el tema en 2 puntos. Primer punto, un terreno impenetrable. Y el segundo punto, una norma superior. Espero que haya un espacio para preguntas y respuestas porque sé que las puede haber. Primer punto, un terreno impenetrable. Santiago 4:12. Dice, uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. ¿Quién eres tú que juzgas al otro? Bueno, esos textos, sobre todo los del tema de juzgar, es muy popular en el neoevangélico, que viven una vida de pecado y no quiere que nadie le diga nada. El pasaje no está hablando de eso, el pasaje está diciendo es sencillamente que nadie puede tomar lugar de un juez que dicta sentencia, sea de absolución o sea de condenación contra otro creyente. Lo que pasa es que en este caso estaban habiendo cristianos hablando mal de otros hermanos, pero ese hablar mal no es el de la simple murmuración. Ese hablar mal era condenándolos y desacreditando su fe al 100% debido a que hacían tales cosas que ellos no estaban de acuerdo. Prácticamente sectarismo. ¿Sí? Sería, por ejemplo, nosotros como iglesia histórica entendemos de la importancia de la sobriedad en el culto, pero no con base en eso vamos a decir que en esa iglesia donde están tales hermanos, donde hay una batería, todos esos hermanos no son hijos de Dios. ¡Wow! Gravísimo. Hacer una acusación como esa es hacerse de juez. ¿Se dan cuenta? Es a ese juzgar que se está refiriendo. Como a
discriminar de manera absoluta a otros creyentes. Por eso dice, ¿quién eres tú para juzgar al otro? Es en ese sentido que está hablando. Entonces, la libertad de conciencia es una doctrina que nos enseña que ningún hombre, ni el Estado, ni la ley, ni la cultura, ni la iglesia, ninguna entidad, ninguna tradición pueden imponerse sobre la conciencia del creyente individual, como si fuera el estándar para determinar lo bueno y lo malo. Como si fuera la iglesia bautista la que dice qué es lo que uno puede hacer y qué es lo que uno no puede hacer, o la Confesión de Londres, o la ley del Estado colombiano, o el pastor tal. No, hermanos. Ser libres en la conciencia significa que mi estándar para determinar lo que es bueno y lo que es malo, o que mi juez que me dice qué es lo aprobado y lo desaprobado, no es nada más sino la palabra. Nuestro Dios Trino nos hizo libres, como vimos. Bueno, hoy aprendemos que esa libertad incluye cualquier forma de servidumbre, aunque se trate de meras teorías, asuntos de doctrinas, de mandamientos o de protocolos de hombres. Por ejemplo, en la cena del Señor elevamos el pan y lo partimos, y alguien dice, ¿ustedes por qué parten el pan? Si el pan representa el cuerpo y ustedes lo parten, eso está pecando contra el Señor. Eso sería violar la libertad de conciencia. ¿En dónde dice que no se puede hacer eso? Al contrario, podría probar que ese acto sí es bíblico. Pero entonces descalificar la cena de una iglesia local que lo practica así, con base en lo que la persona opina, eso es violar la libertad de conciencia. Asuntos de teorías. Es que ustedes dicen que el apóstol Pablo fue el que escribió Hebreos, y yo no creo eso, yo creo que fue Bernabé. Bueno, es respetable. Es respetable, pero nosotros asumimos una postura histórica para tomar partido en un asunto que tampoco es dogmático, ni que si no creo eso no pasa nada, realmente no pasa nada. No, pero es que para mí fue Bernabé y usted tiene que entender que es Bernabé, y si no cree eso, entonces está haciendo herejía. ¿Sí? No se puede, hermano, imponer nada sobre otro creyente. Nunca será sano obedecer a los hombres antes que a Dios. Hechos 4:19, Hechos 5:29. Si alguien nos pide algo que va contrario a la palabra, o alguien pide algo que no es lo que Dios nos está pidiendo, ¿a quién vamos a obedecer? Al Señor en su palabra. Aunque el que nos esté hablando sea nuestro papá, el esposo, el presidente, el que sea, primero obedeceremos a Dios. ¿Cuál es el principio? El principio de la libertad de conciencia es que cada vez que haya algo que sea contrario o que se coloca al mismo nivel de autoridad de la palabra, debe ser rechazado. Debe ser rechazado y obedecer ¿qué? La palabra solamente. Me es inevitable recordar a Lutero cuando hicieron dirían popularmente el careo, lo llaman a rendir cuentas ante un sínodo, delante de cardenales, autoridades y príncipes. La respuesta de Lutero sencillamente fue: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo dejarme manipular o controlar o subyugar por concilios de hombres, dogmas que han sido refutados muchas veces. A veces, hermano, este problema, o se vuelve una problemática, los asuntos de libertad de conciencia, por dos cosas básicas. Primero, por ignorancia de los creyentes. Hay creyentes que no conocen las Escrituras. Entonces, debido a eso, no conocen, por así decir, sus derechos bíblicos. Entonces, se dejan manipular por el liderazgo. Y termina la gente obedeciendo lo que el liderazgo dice y ellos piensan que están obedeciendo a Dios. Pero hay otro problema.
y es el problema del abuso de poder. Hay sistemas denominacionales, para no decirle eclesiales, no se lo merecen, donde las cabezas de esos sitios son los que determinan qué es lo que se enseña y qué es lo que no pueden enseñarse. Hasta escriben sus propios bosquejos para que los que están bajo su poder enseñen lo que ellos digan que deben enseñar. Hasta muestran cómo deben vestirse, cómo deben hablar. Mejor dicho, prácticamente les controlan hasta la dieta de lo que comen. Y las personas viven sometidos a eso. ¿Eso qué es? Abuso de poder. Eso viola la libertad de conciencia. Entonces, dése cuenta, muchas veces estas cosas ocurren por ignorancia o por abuso de poder. Por ignorancia, recordemos un caso bíblico, Juan 4:22. Está el caso de la religión de los samaritanos. La mujer samaritana conversa con el Señor Jesús y ella muy orgullosa dice, pues prácticamente mi religión fue heredada por mis antepasados, o sea, la tradición. Y es más, Jacob tomó agua de este pozo. Y el Señor le está hablando y ella dice, no, pues cuando venga el Mesías, Él nos va a aclarar todo. ¿Sí? El clásico, en el final es que veremos, ¿sí?, quién es los que tenían razón. O sea, no le importa porque sigue ciegamente su tradición. Y le dice el Señor, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Qué era eso? Ignorancia. Ella estaba defendiendo algo que ni conocía. No, nosotros adoramos en ese monte. Los judíos dicen que es que en Jerusalén, pero no. Nosotros lo hacemos acá porque de nuestros antepasados lo hacían acá y el Señor le está hablando. Cuando venga el Mesías, Él nos va a aclarar y el Señor le dice, yo soy. ¿Sí? Así ocurre con mucho del movimiento neopentecostal. Eso es lo que llama una fe implícita, decía en la Confesión de Londres. Una fe ciega. Prácticamente hacer lo que le están diciendo que haga y ni siquiera sabe por qué. Fe implícita. Crea tal cosa, diga esto, cante esto, levántese porque tal cosa, alce sus manos por esto. Pero no le explican bíblicamente las razones de las cosas. Esa era la fe ciega de la samaritana y le dice el Señor, ustedes adoran lo que no conocen. Si se hubiera perdido o se hubiera muerto, pues ella seguro no era un alma salva. Además que como sabemos ya tenía 5 maridos. Es decir, era una mujer que defendía un estilo de vida religioso, pero su vida moral y familiar era un desastre. No había coherencia porque no podía tenerla, no era convertida. Bien. Ahora sobre el segundo caso, el caso de los abusos de poder. Recordemos un ejemplo bíblico clásico. Los fariseos. Ellos ¿qué hicieron? Elevaron ciertos escrúpulos, ciertas enseñanzas particulares, ciertas tradiciones religiosas y las elevaron tanto que terminaron negando la palabra de Dios con tal de conservar sus tradiciones. Mateo 15:19. Diezmaban ellos hasta se tomaban el tiempo. Pongamos un ejemplo de que tengan un huerto con manzanilla. Literalmente, cada cierto tiempo salían y contaban cuántas maticas de manzanilla había para dar el diezmo de eso. Eran tan estrictos y eso suena bonito, vea, tan fieles, tan obedientes. Y les dice el Señor, y descuidan lo más importante de la ley. La misericordia, la justicia, el amor. Ellos decían que si una persona tenía unos recursos, un ahorro, una platica excedente, pero de repente a esa persona le daba el deseo de consagrársela a Dios, ya esa persona quedaba obligada de dar eso al templo. Así no hubiese ayudado a sus papás. Entonces le dice el Señor, por mantener su tradición, viola la ley que dice, honra a tu padre y a tu madre. Primero será darle a sus papás antes que llevarle al templo.
Y así un montón de cosas, el tema de lavarse las manos, de no tocar a ciertas personas, mejor dicho, del día de reposo, caminar hasta un límite máximo de pasos. Y así exigían a la gente, abuso de poder. ¿A qué les recuerda eso en los días de hoy? El papismo. ¿Qué hace Roma? Tiene un montón de dogmas extrabíblicos, la asunción de la Virgen, las intercesiones de los ángeles, la infalibilidad del Papa y etcétera, una larga lista, y obligan a la gente a creer eso, y si no, son anatemas o no son salvos. Eso es esclavizar la conciencia, abusando del poder. Ningún hijo de Dios estamos obligados frente a nada de esas cosas. Por eso la conciencia de cada uno de ustedes es un terreno impenetrable. El único señor de ese terreno es la palabra. Segundo punto, una norma superior. Entonces, hermanos, la libertad de conciencia implica la importancia de profesar una fe sólida, informada. Usted no cree porque le digan que crea, usted cree porque le demostraron que así es. Usted, como los bereanos, mira en la Biblia, aprende, estudia en la Biblia y descubre. Eso es libre, eso es que usted es libre, libre con su conciencia. Pero si usted simplemente cree porque el pastor lo está diciendo, es que el pastor tiene mucho estudio, es que el pastor se prepara bastante para poder enseñar eso. Hermano, aunque eso sea cierto, le toca, está obligado a usted mismo a demostrar que lo que se está diciendo es verdad. Porque el Señor lo hizo libre a usted, y libre significa que no puede estar ni siquiera bajo la servidumbre del pastor, aunque esté él bien formado. Tenemos que tener una fe sólida y una espiritualidad que no niega la razón. Es que hay que creerlo porque sí, si usted no cree, está dudando, y si duda, entonces pierde la salvación. Nuestra fe, nuestra espiritualidad no niega el justo juicio. No diga eso porque blasfema contra el Espíritu Santo. No cuestione eso porque no. Puede cuestionar, puede hacer preguntas, puede, mejor dicho, señalar, juzgar, y todo aquello que contraría la fe, la razón, debe ser discernido. Probemos los espíritus. Y eso no aplica solamente en el movimiento pentecostal, donde allá se paran a hablar cualquier cosa que siente ese predicador, que en muchos casos es charlatán, improvisando, emocionalista. No solamente eso aplica para allá, aplica también para las iglesias que dicen que son reformadas. No estamos llamados a creer doctrinas ni observar prácticas que sean antibíblicas, o cuyo testimonio no se encuentra contenido ni siquiera implícitamente en la palabra. Eso sería traicionar la verdadera libertad de conciencia. Usted debe creer que Cristo llega antes de la tribulación. ¿Cómo? Sí, es que aquí dice que antes de la trompeta aparecerá. Entonces tiene que creer. Ay, sí, bueno, yo creo eso. Sí, es verdad. ¿Y ya? Y los otros textos y la exégesis, el estudio de la escatología, las otras escuelas de interpretación que hay que estudiar el tema. No simplemente creer porque alguien le está diciendo tal cosa. Tiene que bautizarse solamente en el nombre de Jesús. Ay, el día de reposo es el sábado, porque mira, aquí dice esto y esto. Ay, sí, toca hacerlo de esa manera. Hay que estudiar, hermanos, demostrar que lo que se está diciendo es así. Ya que Dios es el único Señor de nuestras conciencias a través de su palabra, vamos a considerar como obligatorio exclusivamente lo que Él dice que es obligatorio. Les pongo un ejemplo en el tema matrimonial.
Si en una iglesia dice, es que usted solamente se puede casar con otro bautista. Somos bautistas, solo se puede casar con bautistas, no más. Eso es violar la libertad de conciencia. ¿En dónde la palabra dice eso? ¿Puede un creyente casarse con otro verdadero creyente piadoso, aunque no sea de la iglesia bautista? Porque ¿qué dice la palabra? Con tal que sea en el Señor. En otras palabras, lo único que se exige es que sea otro creyente, que no sea yugo desigual. Eso ya no sería ir en contra de la conciencia. Ya esa persona mostraría que no está viviendo su libertad de conciencia, está viviendo su libertad de vivir en el pecado. ¿Sí? No podemos vivir nuestra vida sometidos a normas de conducta que el mundo impone. Colosenses 2:20 al 23. Allá el apóstol Pablo coloca otro ejemplo. Él dice, si ustedes han sido libres en Cristo, ¿por qué vuelven a someterse a cosas como que no toque, no come, no haga, no diga? Es difícil, hermano, desintoxicarse uno de ese legalismo, de ese sectarismo, de esa servidumbre, de esa ignorancia que uno trae, por ejemplo, del pentecostalismo y llegar a una iglesia sana. Hay muchos creyentes que llegan con el temor de usar aretes, por ejemplo. Entonces todavía tienen temor en su corazón porque su conciencia fue dominada por personas que imponían que no se podía usar aretes. Suena simple, hermano, pero no se imagina cuánta manipulación hay sobre eso. Siempre será preferible agradar a Dios, aunque ello signifique perder el favor o el trato de la gente. Con tal de ganarnos a alguien, hermano, no puede usted hacerle la venia y terminar haciendo lo que esa persona diga cuando Dios lo ha hecho libre a usted. Nunca haga eso. Gálatas 1:10. Dice, ¿persuado yo ahora a los hombres o a Dios? ¿O busco agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Imagínense un pastor de una iglesia bíblica y resulta que pues el pastor en muchos casos conoce la vida personal de los que lo escuchan. Y sabemos que en una iglesia bíblica no se ventilan las cosas que le cuentan a uno en la confidencialidad, se supone, ¿no? El pastor no utiliza eso para convertirlo en la prédica del domingo. Pero digamos lo contrario, porque en iglesias bíblicas muchas veces ocurre lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Como yo sé el problema de tal hermano y preciso en la predicación se trata de eso, entonces para que el hermano no sienta que le estoy diciendo algo a él, entonces expongo el tema, pero lo expongo a medias para no decir lo que pueda ofender al hermano. ¿Qué es eso? Ese pastor, ¿qué está haciendo? Está colocándose en servidumbre a ese hermano y no a la palabra. ¿Se dan cuenta? O sea, quiero que vean que es muy fácil uno colocarse en servidumbre de otro. Si estamos dando un tema, expositivamente sobre todo, y casualmente se trata de un tema que sé que puede caerle a alguien, como dirían popularmente, hermano, yo tengo que hablarlo porque mi compromiso es con el Señor, el Espíritu Santo primero que con usted. Es más, Dios mismo le está respondiendo. Pero entonces yo con tal de, ay no, porque va a pensar que, hermano, por más temor que pudiese haber al respecto, me toca obedecer al Señor. ¿Me hago entender? Entonces la libertad de conciencia aplica acá y allá también. Se habla mucho del control que se ejerce de los líderes para la gente, pero no saben que muchas veces la gente manipula el liderazgo. Entonces, como vemos, es nuestro deber obedecer la palabra antes que cualquier tradición, antes que cualquier persona, antes que cualquier hombre. Solo la palabra es la jueza máxima. Para terminar, voy a decirles varias aplicaciones. Cada conciencia individual debe ser dominada por la libertad cristiana.
no por el temor al hombre. Hermano, si usted hace algo, si usted no hace algo, solo por temor al que dirán, o solo por temor a la iglesia, solo por temor a no sé qué cosa, está vendiendo la libertad cristiana. Por la culpa, por la manipulación psicológica, ¿sí? Por ejemplo, 2 Corintios 1:24. Vamos a leer algunos textos rápidamente. Dice: no que nos enseñoreemos de vuestra fe, sino que somos colaboradores para vuestro gozo, porque por la fe estáis firmes. ¿Qué dice aquí el apóstol Pablo? Iglesia, les estoy dando estas órdenes, les estoy dando esas exhortaciones, les estoy dando esas enseñanzas, pero no porque quiera ser señor de ustedes o quiera adueñarme de su fe, porque es que ustedes son mis hijos espirituales y ustedes me tienen que hacer caso. No. Mi intención es colaborar por su gozo, porque ustedes están firmes, no porque yo soy firme. Ustedes no están firmes porque es que tienen un buen pastor o bueno, como he hecho trabajo misionero en tal lugar, entonces ustedes están bajo una buena cobertura. No, ustedes están firmes, es por la fe. La fe que les regaló el Señor, no las capacidades del pastor bajo el cual se encuentran siendo enseñados. Entonces, ningún oficial de la iglesia está llamado a ejercer alguna forma de señorío o control sobre los hermanos. Sea en su fe, sea en sus decisiones, ninguno. Primera de Pedro 5:3 dice que no debemos enseñorearnos de la grey. Segundo, hablando del temor al hombre, ahora hablemos de un poco del tema de la culpa. No debemos actuar bajo incredulidad o duda. Si usted actúa, hace algo o termina absteniéndose de algo, llevado por la duda, también está vendiendo su libertad cristiana. ¿Por qué? Romanos 14:23, pongamos un ejemplo. Dice: el que duda, si come, es condenado, porque no comió por fe. Aquí está hablando de condenado en el sentido de desaprobado. Y todo lo que no es de fe es pecado. Les pongo otro ejemplo. En el pentecostalismo se enseña el tema de que uno no puede comer sangre. Y lo hacen con unos fundamentos bíblicos buenos, pero incompletos. El caso es que llega uno a una iglesia bíblica histórica y aprende acerca de la libertad que tenemos en Cristo ahora, que implica la posibilidad de ahora comer cosas aunque tengan sangre. Pero digamos que yo apenas estoy aprendiendo, tengo inseguridades, como que todavía no lo tengo firme. Y los hermanos, pues ellos inocentemente piensan que todos están en el mismo sentir y traen rellena. Digamos, un ejemplo así popular que puede ocurrir en Colombia. Y los hermanos están comiendo rellena normal y este hermanito que apenas está aprendiendo, él come con desconfianza, con poco de asco, como que le da pena y termina comiendo. Él ahí está violando su libertad de conciencia, porque está comiendo con dudas. Él está dudando de lo que come y lo que no es de fe es pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Qué práctico es esto? Si usted tiene frente a su mesa algo que usted antes pensaba que estaba mal comer y ahora aprendió que sí puede comerlo, gócelo, disfrútelo en Cristo. Cristo murió hasta por eso, hermano. Y usted lo come con confianza, con alegría, eso alaba al Señor. Pero si se abstiene o duda, o peor, come dudándolo, eso es pecar contra su conciencia. Bueno, que quede claro algo, abro un paréntesis. La libertad de conciencia no significa que usted pueda guiarse con su conciencia o por su prudencia. O como dice el neoevangélico, es que yo sigo el sentir de mi corazón. No. Porque hermanos, seamos francos, una conciencia puede estar cauterizada.
Un corazón puede estar no regenerado. Los sentimientos pueden estar desviados. Los afectos pueden ser corruptos. Por eso, cuando hablamos de libertad de conciencia, no estamos diciendo que hay que guiarse por la conciencia. No estamos diciendo es que hay que guiarse sometidos por la sola escritura. Ese es el manual por excelencia para cada día. Tercero, les decía que no debemos ser guiados por el temor al hombre, por la culpa y ahora por la manipulación psicológica. Ese es el tercero. Nunca nos pongamos bajo el yugo de esclavitud de nadie. Eso lo leímos en el primer versículo, Gálatas 5:1. No estén otra vez sujetos al yugo de servidumbre. En la iglesia de los Gálatas estaba pasando eso. Gálatas 2:4 al 5. Habían unas personas que venían de la iglesia de Jerusalén que todavía estaban apegadas a la ley del antiguo pacto. De modo que cuando visitaron una iglesia que no era judía, prácticamente su sola presencia hacía que los que eran judíos como que se abstuvieran de juntarse con los que no eran judíos, que comer lo que no comían, de comer con los que no eran judíos. Estaban colocando en esclavitud su propia conciencia. Y dice Pablo, cuando yo visité la iglesia de Jerusalén, hasta llevé a Tito, que no es judío, Tito era griego, un gentil, incircunciso. Y cuando fuimos para allá, esos falsos hermanos estaban pendientes porque prácticamente iban tras de Tito para hacerlo circuncidar. ¿Y qué dice Pablo? Gálatas 2:4 al 5. Pero no accedimos a someternos a ellos ni por un momento. ¿A qué voy con eso? Hay que disfrutar la libertad que Cristo nos dio. Y eso implica que usted debe cuidarse de esa actitud del que se ofende por todo. Porque si usted se ofende por todo y la gente tiene que andar con cuidadito delante suyo para que usted no se ofenda, usted se está convirtiendo en un señor de la conciencia de los otros. Mucho cuidado con esa actitud susceptible que demuestra orgullo y soberbia y que incluso puede llegar a mostrar que hay una falsa conversión. Hay también creyentes que señalan como malo todo. Todo es malo. Porque usa ese color, porque dijo eso de esa manera, porque publicó esa cosa en el estado, celebrando el cumpleaños con esa persona. O sea, están pendientes de todo y todo es malo, señalando las trivialidades de otro. ¿Eso qué es? Hacerse señor de la conciencia de otros. Por eso dice Pablo, no accedimos ni por un momento. A ese tipo de creyentes sencillamente hay que ignorarlos, hay que reprenderlos. La susceptibilidad o la opinión de nadie puede colocarse al nivel de la palabra. Bueno, les pongo otro ejemplo ya para terminar. Nosotros en la iglesia local celebramos la Cena del Señor con vino real. Hemos aprendido que eso tiene fundamento bíblico, histórico, confesional, etc. Pero venimos de iglesias donde el vino es el del diablo. Y a veces hay creyentes bien intencionados que dicen, ustedes no deben usar vino porque hay hermanos que vienen del alcoholismo. Entonces ustedes si toman de ese vino o lo dan, ustedes están auspiciando que él vuelva a tener tentación o que vuelva a querer su vida de vicio que tenía antes. Dese cuenta lo sutil que es. Pero eso, hermano, es una falacia, no necesariamente. Si el Señor nos ha dado la libertad en Cristo, y eso incluye, por ejemplo, el uso del vino real en la cena del Señor, ¿quiénes somos nosotros o quién es usted el que dice que no deberíamos usar vino real? Para inventarse una nueva norma, con tal de guardarle la santidad al otro.
Ninguna norma humana será eficaz, más eficaz que la palabra de Dios. Si la palabra nos habla de este vino, aunque alguien tenga la intención de supuesta santidad, esa intención no toma el lugar de la palabra. Es decir, esa persona no santifica al hermano, el que santifica al hermano es Dios, no la persona. La guía del Espíritu Santo es suficiente. Bueno, y así podríamos seguir hablando de los días a observar, de la dieta alimentaria, de qué hacemos en el tiempo libre, que esto y que lo otro, ¿sí? Dios nos guarde, hermanos, y sepamos que en nuestra conciencia hemos sido también libertados. Amén.